A través de las redes sociales. Raúl Colman, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué va a decir Cristina? Hola Romy, ¿cómo Hola. vamos? ¿Cómo estás? Y bueno, esencialmente se va a defender de lo que pasó en este juicio. A ver, en 3 años, yo seguí este juicio con mucho detalle. En 3 años, Romy, la verdad que no consiguieron ninguna prueba, ningún decreto que haya ella emitida, alguna orden, alguna instrucción, algún mail, algún mensaje, algo. Entonces metieron al final del juicio por la ventana evidencias que no son tan evidencias tampoco de otros juicios. Entonces de eso se va a defender. Claro, Va a decir, metieron estas pruebas de juicios que contrabando. todavía no se llevaron adelante, en los que todavía no se presentaron esas pruebas y en las que todavía, digamos, un tribunal no estableció si esas pruebas son reales o no. Causas como, a ver, los sauces, los cuadernos, ¿no? O sea, todas esas causas que todavía ni siquiera llegaron a juicio. Exactamente. Y lo que tomó ayer el fiscal Sergio Mola de un juicio que ya se hizo, él utilizó una mentira. De alguna manera dio a entender que el dinero que José López, el coimero, tiró allí en el convento de General Rodríguez era dinero que le había dado un secretario de Cristina Kirchner. Eso ya se probó falso en el juicio. Fue mentira. Era dinero que él tenía en su casa, húmedo de su casa de Río Luján, y que estaba probado que ni siquiera el secretario de Cristina estaba en Buenos Aires en esos días. Raúl. Nada, metieron por la ventana estas pruebas, como vos decís. Romina, Dani, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Raúl? Hay una cuestión que metió Sergio Massa que me parece que está buena, que es esto de hasta dónde la responsabilidad de alguien que conduce, bueno, en ese momento un país. Porque puede haber pruebas, pero esas pruebas llegan hasta quién era en ese momento la presidenta. Vos fíjate que los que eran en ese momento jefe de gabinete no están imputados en la causa. Pareciera como que se saltean hasta Cristina. Sí, el ministro, sí, por supuesto López, bueno. ¿Por qué salta hasta Cristina? ¿Hay pruebas para saltar hasta Cristina en la cadena de responsabilidades, no? Mira, si hubiera alguna instrucción de Cristina, si hubiera habido una carta, por ejemplo, de alguien quejándose a Cristina y Cristina no le hubiera dado bolilla, si se hubiera exhibido algo de eso, alguna relación de ella con lo ocurrido, algo podés decir, Pero acá no hay ni siquiera mensajes, no hay nada de nada. Como dijo cuando declaró Alberto Fernández, yo en la Argentina tengo en este momento 3.000 obras. ¿Cómo un presidente va a controlar 3.000 obras? No, eso hace cada provincia. Cada provincia es responsable de las obras que se hacen. Ahora, Raúl, entonces siguiendo, porque además te leo, charlo con vos, somos compañeros, un poco siguiendo el hilo de tu relato, entonces daría la impresión de que es una condena cantada, ¿no? Porque no le permiten extender su declaración, no le permitieron la recusación después de esa nota que publicaste vos en página 12 respecto de los partidos que se jugaban en la quinta de Macri. O sea, daría la impresión de que se va a una condena. No sé cómo lo ves vos. Y el panorama es parecido al de Brasil. Como en su momento sacaron a Lula de la cancha, sacarla a Cristina de la cancha. Más por una cuestión electoral. Que si hubiera pruebas, yo diría, si esto fuera un caso de José López o incluso de un secretario de los Kirchner que se enriqueció, Daniel Muñoz, yo no te estaría diciendo esto. Yo te estoy diciendo esto en base a que 3 años no presentaron una sola prueba, no la nombraron. En 3 años no la nombraron en ese juicio. Claro, acá quiero hacer una salvedad porque vos hablás de las pruebas. Cuando vos hablás de las pruebas te referís a pruebas contra Cristina, porque contra López, digamos, en otros niveles
sí hay pruebas. Mi impresión en esta causa es la siguiente. López, De Viro, ¿no? Bueno, la cadena... Digo, puede ser condenada, digamos, o pueden ser condenados algunos de los imputados y otros pueden terminar absueltos. En primer lugar, te diría, desde ya casi ningún funcionario nacional. Las licitaciones se hicieron en Santa Cruz, las adjudicaciones se hicieron en Santa Cruz y el control de las obras se hizo en Santa Cruz. Es decir, todo eso se hizo en Santa Cruz. Ahora, hay un fenómeno en Santa Cruz que se da en algunas otras provincias, en pocas, pero se da en 5 provincias, y es que un solo empresario acumuló la mayor parte de las obras viales, En ningún otro terreno él ganó. Por ejemplo, las obras eléctricas, él perdió todas, Lázaro Báez, y se presentó a las licitaciones. Pero las licitaciones de obras públicas ganó la mayoría porque tenía la maquinaria, tenía el personal y tenía los contactos en Santa Cruz. Él fue el gerente general del Banco de Santa Cruz. Entonces, podés discutir algo respecto de Santa Cruz, de si hubo control suficiente, las obras se hicieron, se hizo una auditoría que dio que las obras se hicieron, pero ningún funcionario nacional podía tener responsabilidad responsabilidad penal en lo que pasó en Santa Cruz, ni en Misiones, ni en Formosa, ni en Jujuy, todos lugares donde hubo un solo empresario que acumuló más de la mitad de las obras. Claro, ¿cómo viste el alegato, vos que estás metido en el día a día de la causa, en lo más técnico de las pruebas, del avance judicial? Por ahí es más fácil de entender lo político, pero más específico lo judicial. ¿Cómo viste el alegato del fiscal? ¿Técnicamente es correcto o por ahí parecía por momentos como un discurso para intentar quedar en la historia, ¿no? Dani, esencialmente cuando terminó el juicio yo dije, ¿con qué van a acusar ahora? En 3 años no la nombraron a Cristina, no nombraron a De Viro en 3 años. No hay una instrucción de De Viro, no hay una orden de De Viro, no hay un mail, no hay nada. Entonces yo pensaba, ¿con qué los van a acusar? Y entonces lo que ocurrió fue que metieron por la ventana de otros juicios. Eso es lo que esa es la sorpresa que ocurrió. Entonces, respecto de las pruebas, lo que ocurrió es que utilizaron pruebas de otros juicios que ni siquiera son pruebas, porque no están probadas para nada. Y en algunos casos son hasta mentiras muy flagrantes. Entonces yo me imagino que hoy, por ejemplo, a las 11 de la mañana, cuando Cristina hable, me han dicho que va a hacer un análisis de lo que quería hacer ella, ¿no?, ante el tribunal, del teléfono de José López. Porque al teléfono de José López llamaban todos los empresarios de la Argentina. No porque, me están pagando. A ver, eso es muy interesante. Porque Cristina lo dijo a través de las redes sociales y hoy seguramente lo va a ampliar a partir de las 11. ¿Por qué es tan importante ese punto, lo del teléfono? Porque es una de las pruebas que metieron por la ventana, de que hay 2 mensajes, uno de 2014 y uno de 2015, de un secretario, de José López, a un secretario de Cristina diciéndole: Lázaro Báez está reclamando que le paguen, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas. Y la verdad es que todo el mundo le reclamaba a José López que le pague, porque el Estado se atrasa. Entonces, y sobre todo el llamado de 2015, que es de noviembre de 2015, era 10 días antes de irse del gobierno, y había una crisis social muy fuerte en Santa Cruz porque las obras se paraban. O sea, va a ser un análisis de esas pruebas que metieron por la ventana.
Claro, hay también dentro de las repercusiones una que llama particularmente la atención, bueno, porque en lo político se entienden algunas a favor y en contra, pero por ejemplo es particularmente llamativa la reacción de Miguel Pichetto, hoy junto a Macri, que ni él cree en una posible acusación contra Cristina. Plantea, por supuesto lo hizo de manera cuidada para no generarse problemas dentro de el que ahora es su espacio, pero él tampoco cree en esa acusación. No cree en la acusación de asociación ilícita. Ese delito es un desastre como delito. Romina, que es abogada, lo va a entender más. Este delito se armó contra los sindicatos a principios del siglo XX, es decir, en 1910 por ahí. Está en nuestro código desde 1921, y contra las organizaciones guerrilleras. No importa si vos cometías un delito, era ser parte de una asociación, de ser parte de un sindicato o de una guerrilla. Eso en sí mismo ya era un delito. Entonces, ¿cómo lo probás eso? Y tiene que haber una banda, una asociación irregular que se dedica. Y la verdad que Cristina era la presidenta del país y no hay ninguna asociación irregular con ministros, con funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces, probar una asociación ilícita, de que un gobierno es una asociación ilícita, es un delirio judicial, es una vergüenza, es condenar la política. Con eso condenás a cualquier gobierno, porque cualquier gobierno es una asociación. Claro, bueno, sí, de hecho lo dijeron justamente en Massa. el comunicado de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada, ¿no? Que es un antecedente muy peligroso. Bueno, Tuni, a partir de ahora con, digamos, la Fiscalía ya ha terminado de dar su alegato. Ahora van a comenzar los alegatos de la defensa. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Y vamos a escuchar lo mismo que escuchamos en estos 3 años. Es decir, que van a destrozar lo que ha dicho la Fiscalía. Pero el tema es que eso no va a tener cobertura mediática como tuvieron estas 9 audiencias. Claro. Está todo muy politizado. Incluso ayer Luciani fue muy político, que se perjudicaba a los pobres, o sea, que traicionó a sus votantes. ¿Qué te tenés que meter en eso? Es un problema político de si un dirigente hace lo que sus votantes esperan o no hace. ¿Qué tiene que ver con el derecho todo eso? Bueno, no tengo por qué explicarte eso a vos, Romina, pero bueno, esta es la Raúl. realidad. Se vienen 30 audiencias que van a utilizar las defensas, en las que van a despedazar esa acusación que es muy, muy, muy mala. Insisto, no hay un decreto, no hay una instrucción, no hay un mail, no hay un llamado, no hay un chat, no hay nada. Claro, pero esto que Esa es la escuchamos es de parte del fiscal, por supuesto, en la última parte, lo de ayer fue la última parte de su alegato. Ahora, el tribunal, háblame del tribunal, más allá de lo que se viene, de las defensas, de los argumentos del tribunal, está con ánimo de condenar de antemano, va por el lado del fiscal o está en una posición más equitativa. Yo diría que va bastante por el lado del fiscal, que fueron claves en permitirle meter pruebas de otros. A ver, para explicarle a la gente, yo puedo meter una prueba de otro juicio, de otro expediente, pero la tengo que meter al principio para que se discuta en el juicio. Claro. Entonces, si yo la meto en el último rato de la última audiencia del juicio, listo, no está en el juicio eso. Entonces, eso permitieron los jueces. No, aparte, Tuni,
vos mientras vas incorporando, digamos, nueva prueba, también le tenés que dar la posibilidad a los imputados que se defiendan a través justamente de las declaraciones indagatorias. Se presentan pruebas, nuevas pruebas, bueno, los imputados tienen el derecho de poder defenderse. En este caso justamente era lo que quería Cristina, poder hablar para defenderse de aquellas pruebas que, digamos, no se discutieron durante el juicio y que en los alegatos se introdujeron cuando en realidad no debería haber pasado. Pero más allá de eso, ella se quería defender. Las llamadas de López, el testamento de Báez, Claro. el tema de los hoteles, todo eso no se discutió en el juicio. Ni una vez, ni una sola vez. Insisto, entonces, ni siquiera estaba... un juicio empieza con una acusación que se leyó durante 5 días. Nada de esto estaba en la acusación. Claro. Nada. Claro, Entonces, las pruebas se presentan, digamos, en la primera instancia. Si después durante el proceso del juicio van apareciendo nuevas pruebas que son importantes, por supuesto se introducen, pero con esta salvedad, ¿no? De darle la posibilidad a la defensa que haga justamente su descargo. Tal cual. Bueno, acá no ocurrió nada de eso. En la última sesión, que fue en mayo, autorizaron a los fiscales a utilizar pruebas de otros expedientes. Eso. Entonces, el tribunal me da la impresión que juega en el mismo equipo de fútbol que los fiscales. El Liverpool. Claro. El Liverpool. Exactamente. Raúl, si uno ve, lo decíamos hace un ratito cuando arrancamos el noticiero, si uno ve el contenido de los tweets de Cristina, ya dando nombre, ya mencionando las cosas por su nombre y por sus apellidos, me quiero imaginar que a las 11 de la mañana va a ser un discurso, una exposición de alto voltaje, ¿no? ¿Qué imaginás? Sí, muy parecido a lo que fue al principio del juicio. Recuerdan que ella habló al principio del juicio, pero tengo la impresión que va a ser detallado. Detallado y respecto de las pruebas. ¿Vos decís que va a ser más técnico? ¿Va a ser más técnica la exposición? Sí, me parece que sí. Va a tener política, sin ninguna duda, porque ella, ya saben ustedes que opinan que esto es una persecución política, seguro, pero creo que va a discutir prueba por prueba. Que buena parte de las cosas, si ustedes quieren verlas, está en el libro que ella escribió. Ella escribió mucho acerca de cómo la familia Kirchner fue comprando propiedades desde mucho antes de que Néstor Kirchner fuera intendente, cómo hicieron dinero, etcétera, etcétera. Bien. Creo que parte de eso va a estar en el curso. Bueno, muchas gracias, Raúl. Tengo que hacer una pausa. La seguimos en un ratito. Por supuesto, da para más y es muy interesante. Y con mucha expectativa. Un beso enorme, chicos. A ver qué dice Cristina. Chau, Raúl. Chau, Raúl. Gracias.